Bueno, buenos días otra vez, o buenos días a algunos por primera vez. Yo voy a empezar también con algunos agradecimientos. Quiero insistir muy especialmente en el agradecimiento a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. Agradecimiento que personifico en la persona de su presidente, aquí presente, Iván Arjona, porque me han puesto, es cierto que yo me he encargado de la organización, pero me lo han puesto súper fácil constantemente. Han hecho un esfuerzo muy grande para que todo saliera y rodara de la mejor manera posible. Así que, Iván, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer también a mis compañeros profesores por haber aceptado la invitación para estar aquí, y no quiero agradecerles tanto el hecho de que se hayan ceñido a los 15 minutos, porque dado que soy yo la organizadora y la que les he pedido los 15 minutos, el que hayan cumplido con los 15 minutos me obliga a mí ahora a cumplir con 15 minutos, y no estoy muy segura de ser capaz de hacerlo. Pero bueno, la intervención que yo he planteado tiene que ver con todo lo que ellos han ido ya apuntando. Yo voy a hablar de minorías religiosas, de pluralismo cultural y religioso, y de cómo hay una materia en la que podemos ir analizando país por país cómo el tratamiento de esa materia implica un mejor o más respetuoso tratamiento de la libertad religiosa o un peor tratamiento de la libertad religiosa. Y cómo ese tratamiento puede ser muy bueno, a lo mejor a nivel colectivo, porque se respeta muy bien la libertad religiosa de una minoría, pero no tanto la libertad religiosa de las personas que forman parte de esa minoría, ¿no? Entonces, sobre esto es sobre lo que hoy voy a hablar. He elegido el tema, por tanto, de los símbolos religiosos, sobre lo que aquí ya se han apuntado algunas cosas. Bueno, perdón, otro agradecimiento que quería hacer es al profesor Llamazares, que como ya comprenderán por la coincidencia de apellidos, ante la falta sobrevenida de uno de un moderador, pues donde hay confianza da asco, que decimos en España, y entonces he tirado de él para que haga la presentación de esta mesa. ¿Okay? Bueno, símbolos religiosos como test del cumplimiento del respeto a la libertad religiosa y de la eficacia de la libertad religiosa. Bueno, no voy a explicarles, aunque aquí se haga mención a ello en esta primera diapositiva que les presento, qué es un símbolo religioso. Un símbolo religioso es cualquier entidad que represente un elemento de carácter religioso, normalmente la divinidad o elementos vinculados con la divinidad, pero también, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquellos otros símbolos que los fieles utilizan para ejercicios de culto, etcétera, etcétera. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es partidario de ampliar el tratamiento que se da a los símbolos religiosos también a los símbolos que forman parte de la identidad cultural, no solo religiosa, es decir, vestimentas, etcétera, lo cual nos facilita mucho el tratamiento, la solución al tratamiento del yihad, por ejemplo, el pañuelo que llevan las mujeres musulmanas, porque en muchas ocasiones se discute si es un símbolo religioso o es un símbolo cultural, y como es un símbolo cultural no lo protege la libertad religiosa, etcétera. Al final, sea, lo que cuenta es cómo vincula a la persona, ¿no? Cómo se siente obligada a llevar eso porque forma parte de su identidad, y por tanto, si ese es el elemento determinante, la protección que va a tener va a ser la misma. Lo que he hecho es hacer un repasito por una serie de países que a mí me parecen significativos, que van a ser Francia, Reino Unido, Italia, y vamos a ver un poquito de España también, cómo está la cosa. Y lo que voy a tratar de hacerles ver es cómo el tratamiento que se da a la libertad religiosa tiene que ver también con los modelos de integración de la diferencia. Normalmente en Europa la diferencia proviene de la inmigración. Hay países donde la inmigración es más estructural, la diferencia es más estructural porque llevan más años de inmigración, por ejemplo, los países que han tenido colonias, ¿no? En Francia, no digamos en Reino Unido, etcétera, donde hay colectivos que tienen una identidad propia y distinta de los demás desde hace ya muchos decenios, y otros que somos plurales culturalmente desde hace mucho menos tiempo, por ejemplo España, ¿no? Pero vamos a ver cómo todo esto se resuelve y cómo la libertad religiosa, aunque pensamos, mira, bueno, ya nos han puesto varios ejemplos, pero aunque nosotros pensamos, somos europeos occidentales, la libertad religiosa, pues ya veremos que no para todo el mundo, ¿no? Quizás sí para la generalidad, pero no para todo el mundo. Bueno, primera cuestión sobre la que quiero llamarles la atención. ¿Cuáles son los símbolos religiosos más discutidos en Europa occidental? Ahí en la diapositiva pueden ver ustedes algunos de ellos. Algunos no les sorprenderán, pues los pañuelos los velos islámicos, desde el hijab, que es el pañuelito que deja ver el óvalo de la cara, hasta el burka, que sería la máxima expresión donde la mujer va cubierta por completo. Hay diferentes modalidades. Ha habido también algún caso que se han planteado problemas con la kipá, el solideo que visten los varones judíos al que se ha referido la profesora Castro Jover. Menos conocido a lo mejor el caso de los sikhs y sus señas de identidad, el turbante, el kirpan, que es ese puñalito que ven ustedes ahí, el crucifijo cristiano,
que podemos portar al cuello, el crucifijo como símbolo institucional estático que se utiliza a veces en algunos edificios, y últimamente el burkini, ¿no? Este traje de baño que cubre a la mujer completamente, para que las mujeres de religión musulmana, pertenecientes a tendencias más dogmáticas, puedan ir a la playa, a la piscina, como todos los demás, ¿no? Esos serían los símbolos con los que ha habido problemas. Vamos a ver primero cómo se resuelve todo esto en Reino Unido. Voy a dar 4 pinceladas, únicamente, porque no quiero, ya digo, quedar peor yo que ellos en el tema del respeto al tiempo exigido por la organización. En Reino Unido, como ha explicado muy bien el profesor Celador, es una iglesia de Estado, es decir, es un Estado donde hay una iglesia que es oficial y que además pertenece a la administración pública, de alguna manera, dicho por decirlo así de un modo muy simplificado. Pero Reino Unido, como es un país, como ha sido un país colonizador, tiene minorías religiosas procedentes de esos países desde hace muchos decenios, principalmente de origen hindú, los sikhs. Hay una colonia sikh muy importante en Reino Unido, hay musulmanes, etcétera, que están ya muy instalados allí. Bueno, pues lo que hace Reino Unido para tratar esa diferencia es utilizar un sistema que se llama aislacionista, en que trata de que las minorías culturales, incluido su elemento religioso, conserven muy bien esos elementos diferenciadores que tienen con los demás, conserven muy bien su derecho a la diferencia, y lo respeta mucho. Y eso hace que no ahora, desde los años 70, en Reino Unido, los policías, sikhs van con turbante. Ahí les pongo un ejemplo de un sikh de esos que están haciendo la Guardia Real, ¿no? Que son los que van con el sombrero enorme, y de repente el sikh lleva su turbante. Lo mismo la policía. A las mujeres musulmanas se les permite lo mismo cuando forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad o del ejército. Se les permite ir con su hijab sin que eso plantee ningún problema. No solo eso, sino que sorprendentemente en Reino Unido está contemplado en la ley de empleo el que los sikhs en su trabajo, cuando es en la construcción, los obreros no lleven casco, que es un requisito de seguridad que se les exige a todos, sino que puedan ir con su turbante. O sea, como veis, el elemento religioso está muy respetado, digamos, muy contemplado, ese elemento diferencial, desde el punto de vista de la minoría, ¿no? de la identidad de la minoría. ¿Qué pasa cuando hablamos del derecho de una sola persona? ¿No? Hay un caso que se ha producido en Inglaterra, en Reino Unido, que ha sido resuelto finalmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso de Ewoida contra la British Airways, la compañía aérea. La compañía, por resumirlo mucho, la compañía aérea tenía una política de neutralidad, pero había aprobado en su reglamento la posibilidad de que, aunque hay un uniforme que sus trabajadores deben llevar, los sikhs pudieran vestir turbante y las mujeres musulmanas pudieran vestir hijab. Pero de aquí que hay una mujer que es cristiana que quiere llevar un crucifijo cristiano que ya venía llevando, lo que pasa que hay un cambio en la uniformidad y de repente se le ve. Con el antiguo ropaje no se le veía, con el antiguo uniforme y ahora se le ve. Y entonces se le prohíbe. Ella solicita que... Bueno, en fin, es un largo periplo judicial que termina en Reino Unido sin que le den la razón a la señora Ewoida. De tal manera que ella recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, obliga a British Airways a acomodar, a ajustar razonablemente, porque entiende que si, aunque tenga una política de neutralidad, si ya ha permitido a otros vestir sus símbolos religiosos, eso significa claramente que no es una carga excesiva para la empresa el que otro símbolo religioso también pueda ser visible, y entonces obliga a British Airways a que lo pueda llevar. Ahora, ¿sobre qué quiero llamar la atención? Sobre el hecho de que cuando hablamos del derecho de la minoría, lo contemplan muy bien. Los sikhs tienen derecho a vestir turbante en la construcción, los sikhs tienen derecho a vestir turbante en vez de casco si van en moto. Las mujeres pueden llevar el hijab aunque sean policías. Pero de repente, cuando acudimos no al derecho del grupo, de la minoría, sino al derecho individual de una persona solamente, entonces no se protege igual. Entonces la norma jurídica no admite excepción en los tribunales ingleses. Otra cosa es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les haya obligado a una cosa diferente. ¿Okay? Por lo tanto, lo que vemos aquí es cómo la identidad colectiva triunfa sobre la identidad personal, como la libertad religiosa colectiva esté protegida, pero la individual no tanto. No significa que no exista, por supuestísimo que está respetada en términos generales, pero tiene fallas, tiene quiebras. También en el sistema inglés, que es uno de los sistemas que entendemos como máximo defensor de los derechos humanos. En Francia sucede como resultado final algo similar, al menos en lo que se refiere a la libertad individual, pero el camino es muy diferente. Francia es un país
estrictamente laico, es un país donde la laicidad es un objetivo, digamos. En otros países, España, la laicidad es un instrumento para conseguir que los ciudadanos seamos libres en conciencia y que no nos condicione el Estado, etcétera. En Francia la laicidad es uno de los principios republicanos. Entonces es algo que hay que cumplir a rajatabla. Eso hace que religión y Estado no puedan mezclarse en ningún caso, ¿no? Y eso ha llevado a que, como hitos más señalados, ¿no?, a que en los centros educativos no ya los profesores, sino los alumnos no puedan portar símbolos religiosos, más que si son muy discretos. Cualquier símbolo religioso ostensible está prohibido. Claro, el símbolo religioso ostensible por excelencia es el hijab de las chicas musulmanas, que es obviamente lo que suscita toda la problemática. Esto surge en los años 80 y finalmente en 2004 se dicta esta ley del velo. Lo más reciente que ha sucedido en Francia a nivel legal es la aprobación de una ley que prohíbe que las mujeres musulmanas vistan el burka en los espacios públicos, es decir, por la calle. Se entiende por espacio público en esa ley cualquier lugar que sea accesible sin un esfuerzo especial. Es decir, pagar una entrada del cine no es un esfuerzo especial. También el cine es un espacio público, aunque el cine pertenezca a una empresa privada, ¿no? Eso también es un espacio público. Es decir, salvo en tu casa, no puedes portar el burka en Francia. ¿Por qué? Porque el principio informador es no solo la separación con respecto a lo religioso, sino el que no haya diferencias entre ciudadanos. O sea, la diferencia en Francia, al contrario que en Reino Unido, donde al menos en lo que se refiere al grupo se respeta clarísimamente, en Francia no. En Francia, cuando uno llega y es diferente, tiene que integrarse en la ciudadanía francesa, tiene que asumir los valores comunes franceses, tiene que asumir, por tanto, también la laicidad como valor propio, renunciando a sus valores diferenciales. Ese sistema de integración, que es el asimilacionista, porque asimilan el diferente a lo común, a lo general, es el que da lugar a este tipo de cuestiones. La ley del burka fue recurrida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor del Estado francés, de tal manera que a día de hoy falló a favor del Estado francés utilizando esto de que a mí me parece muy peligroso, al menos para el derecho fundamental a la libertad religiosa, aunque puede ser muy bueno para otros derechos fundamentales, del libre margen de apreciación nacional que tienen los Estados a la hora de entender cuál es el alcance de la libertad religiosa, cómo la laicidad o la separación o la neutralidad con respecto a las confesiones y a las doctrinas funciona en su Estado, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, dice, bueno, yo devuelvo la pelota a Francia, que se encarguen, y si ellos dicen que bien, pues bien, por mí también, ¿no? Cuando, en mi opinión, sin embargo, ahí se lesiona el derecho a la identidad de las mujeres musulmanas. Al margen de que estemos de acuerdo o no con lo del burka, en nuestra ideología personal. Entonces, en Francia lo que sucede es que la identidad colectiva, pero no del grupo minoritario, sino ciudadana, francesa, republicana, va a primar sobre la libertad religiosa individual, sobre la identidad individual, cultural o religiosa. Bueno, ahí tenéis, os he puesto también unas fotos de la polémica que se suscitó en verano sobre el burkini. Donde veis cómo la policía le quitaba el burkini a una mujer ahí en plena playa. En Italia tenemos un caso fundamental. Ahí les hablo de 4 cuestiones, pero yo voy a detenerme fundamentalmente en el asunto Lautzi, que es el más importante. En este caso no se trata de un símbolo personal, sino que se trata de un símbolo estático, un símbolo que es el crucifijo en las aulas de las escuelas, en definitiva. Hay otros elementos. Me gustaría, por ejemplo, llamarles la atención sobre el hecho de que el burka y el niqab están prohibidos, pero no están prohibidos desde el 73, es decir, no obedece la prohibición a que se quisiera prohibir el burka o niqab, sino a la época en que la mafia actuaba y entonces no se quería permitir que la gente fuera con el rostro cubierto, porque podía ser que fueran a cometer un acto contra la seguridad pública, ¿no? Pero eso como resultado da el que el burka y el niqab tampoco se pueden vestir porque te cubren el rostro. Pero bueno, el asunto Lautzi es un asunto muy conocido por todos los juristas europeos porque marcó, fue muy discutido, muy debatido y marcó una fuente de confrontación tanto judicial en el propio seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrinal, ¿no?, entre los profesores que estudiamos estas cosas. Consiste simplemente en que una madre pide que se retire el crucifijo del aula donde sus hijos, dos niños, estudian en un colegio público. En Italia hay unas circulares de los años 20, de la época fascista, Mussolini,
que no es que obliguen a que esté el crucifijo en clase, pero describen cuál es el equipamiento de un aula, y en ese equipamiento está un crucifijo. Bueno, entonces, basándose en eso, el Estado italiano entiende que es obligado que en los centros públicos esté el crucifijo presente en la docencia, a pesar de que eso pueda lesionar la libertad negativa de los alumnos que, al verse expuestos al influjo adoctrinador, digamos, de un símbolo que está presidiendo la actividad docente, puedan, de alguna manera, verse condicionados. Y el tema acaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una primera sentencia de la Sala en 2010 que afirma que efectivamente la libertad religiosa de esos niños ha de protegerse y que, por lo tanto, no tiene sentido la presencia del crucifijo en un aula de un centro docente público. Y bueno, es una sentencia técnicamente muy correcta desde mi punto de vista, pero el Estado italiano recurre ante la Gran Sala, ¿os acordáis que esto lo he explicado? Recurre ante la Gran Sala, y la Gran Sala en 2011 falla todo lo contrario. Y por dar solamente un argumento de los que allí se citan, lo que dice la Gran Sala, o sea, justifica que el crucifijo esté allí presente en las aulas de centros públicos, insisto, porque se entiende que el cristianismo forma parte del concepto de laicidad italiana. O sea, laicidad, cristianismo, y los valores cristianos forman parte del concepto de laicidad italiana. O sea, es una contradicción en sí mismo, pero este es el argumento a través del cual acaba concluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que efectivamente que Italia tiene derecho a conservar en las aulas el crucifijo. En España, y ya con esto termino, en España hemos tenido casos llamativos, pero los hemos ido resolviendo en alguna medida, por lo menos. Está por resolver el caso de los SIGs, que ya han reivindicado, no es muy común, por ejemplo, en Madrid, tener personas de identidad SIG, de religión SIG, pero en Cataluña, por ejemplo, sí, y han reivindicado poder ir en moto sin casco, como sucede en otros países donde se les relaja la aplicación de la norma de seguridad vial y con turbante. Hasta ahora no han tenido éxito, pero están en ello, ¿no? Entonces es posible que en algún momento eso llegue a suceder. No tenemos problemas con el burka, ha habido algún intento de prohibirlo, pero se ha quedado en nada porque sucedió concretamente con el Ayuntamiento de Lérida, que impedía no que el burka se pudiera utilizar en la calle en general, pero sí en los espacios dependientes de la Administración, pero como era una ordenanza, porque los ayuntamientos no tienen capacidad legislativa, el Tribunal Supremo les tumbó la ordenanza porque limitaba un derecho fundamental y eso no está permitido en nuestro sistema. Tiene que ser como mínimo una norma con rango de ley. Ha habido también, os voy a poner 3 ejemplos y con esto ya termino, que se han resuelto con algo parecido a lo que nos decía la profesora Castro del ajuste razonable, del acomodo razonable. Es decir, la norma dice una cosa, pero bueno, vamos a contemplar la situación excepcional y vamos a resolver esto de modo que, dado que no es una carga terrible para el de enfrente, esta persona pueda llevar a cabo lo que le exige su libertad religiosa. El hijab en las escuelas públicas, en los centros públicos. Se han dado muchos casos de alumnas que han querido acudir con hijab y que se les ha prohibido porque el centro tenía un reglamento de uniforme, y eso ha acabado resolviéndolo la Administración, permitiendo, no se lo exige a los centros concertados, pero al menos a los centros públicos sí les exige que admitan a la alumna y que admitan que vista hijab. Por tanto, como veis, es una forma de acomodación, de ajustar la situación sin que nadie sufra demasiado y permitiendo tal. El crucifijo en las aulas, un poco lo mismo. También aquí es muy habitual que en las aulas de centros públicos haya crucifijos, no porque nada obligue, pero sucede, ¿no? Por una cuestión tradicional, heredada de la época franquista o lo que sea. ¿Cómo se ha resuelto? Ha habido en una ocasión ha llegado hasta el Tribunal Supremo, un colegio de Valladolid, el Macías Picabea, llegó al Constitucional pero inadmitió y perdió la ocasión de resolver el asunto. ¿Cómo se resolvió al final? Pues la Administración entiende que debe resolver el Consejo Escolar, pero que si hay unos padres que solicitan que el crucifijo se retire, se debe retirar. Que si no hay padres que lo solicitan, entonces puede estar ahí, ¿no? No es que la solución sea muy correcta, pero digamos que hay un intento, un acercamiento hacia eso que llamábamos ajuste razonable. Y por último, con el DNI y las mujeres musulmanas. La ley española exige que en la foto del DNI vayamos mostrando el pelo, las orejas, etcétera, etcétera. Bueno, se dan unos requisitos muy específicos. Las mujeres musulmanas
no podían, en 2005 es esta ley, no les admitían hacerse la foto con hijab, recurrieron al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo intervino y en 2006 se dictó desde Interior una circular, una instrucción, diciendo que, bueno, que lo mismo que sucedía con las monjas católicas, a las mujeres musulmanas, siempre y cuando se les viera bien el óvalo de la cara, se les permitiera hacerse la foto con hijab. O sea, la ley dice una cosa, pero luego la aplicación administrativa de la ley es distinta para facilitar el ejercicio de la libertad religiosa de esas personas. Otro ejemplo de, digamos, acomodo razonable. Por eso termino con esto la exposición, por eso me hago ahí la pregunta de si en España estamos yendo hacia el acomodo razonable. Insistiendo en una cosa, son parches. Son parches. El cambio tendría que ser de organización jurídica mucho más profundo, ¿no? Pero bueno, y esto es todo. Gracias por la paciencia.